En la década de los 40 y con un mundo en guerra, se desarrollaron un sinfín de tecnologías con propósitos bélicos que desafiaban incluso las teorías lógicas del razonamiento. Hasta ahora, era desconocido para muchos que el reconocido científico Albert Einstein trabajara en ese entonces para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Con el pretexto de desarrollar armamento nuevo, utilizó fuertes recursos económicos y humanos para poner en marcha uno de sus más grandes sueños: desarrollar un mecanismo de teletransportación. A este proyecto se le denominó como el Proyecto Filadelfia. Fíjate que el caso Filadelfia viene a estar en ese famoso y gran cajón de archívese y olvídese, porque está ubicado todo en ese año mágico, ¿no?, de 1945, esa década de los 40, porque se empezó a desarrollar tecnologías para tratar de avanzar los aspectos militares, que es muy triste, ¿no? Los grandes avances científicos van a la par de lo que puede ser un prototipo militar. El experimento Filadelfia fue desarrollado en la base naval que se encuentra exactamente en este lugar de ahí de Filadelfia, al norte entre Norfolk y Nueva York. Y resulta de que la intención de todo esto era hacer un barco invisible. Un barco que pudiera pasar desapercibido en los radares alemanes, ya que en ese año más de 1000 barcos fueron destruidos en alta mar por submarinos alemanes que impidían llevar medicinas, armamento y víveres a los aliados. Basados en estudios científicos y con todo el apoyo de las Fuerzas Armadas norteamericanas, se eligió el día y la hora para realizar el primer experimento de invisibilidad en radar. El objeto, un barco destructor de la Marina estadounidense. El director del proyecto Filadelfia fue un científico de primer nivel que todos conocemos por la historia de la física, que es Nicolás Tesla. Este señor de origen croata ya vino a Estados Unidos a fungir como naturalizado y a hacer todo este tipo de estudios. Él empezó a hacer un estudio muy importante. Él estuvo en la Universidad de Princeton, donde también en un momento determinado pues está la cátedra todavía existente de Albert Einstein, en donde Tesla junto con Einstein y otras personas estaban desarrollando una ecuación que ha quedado inconclusa, la famosa ecuación de la teoría del campo unificado. ¿Qué esta teoría está planteando? Dice que lo que es, fíjate muy bien, electricidad, magnetismo y gravedad es lo mismo. Técnicamente, el día que se pueda descifrar este enigma de cómo se pueden conjugar esas tres fuerzas, técnicamente podemos desarrollar lo que denominamos ovnis, pensando que los ovnis manejan una fuerza antigravedad para desplazarse, y nos olvidaríamos, por tanto, de la aerodinámica. Regresando al caso de esto, este señor Nicolás Tesla pues fue una de las personas que empezaron a vislumbrar una nueva tecnología para hacer un objeto invisible. A pesar de que supuestamente la Marina trató de ocultar cualquier prueba de la existencia de la operación, se olvidaron de una persona, un testigo ocular del experimento. Se trata de Carlos Allende, el cual describió la tragedia del destructor USS Eldridge. Resulta que le pusieron una serie de instrumentos, hasta el punto hoy desconocidos, para poderlo hacer totalmente invisibles. Cabe mencionar que este caso se mencionó por primera vez en el libro denominado The Case of UFOs, el caso de los ovnis, del señor Morris Ketchum Jessup. Se conoce más como Morris K. Jessup. Fue uno de los primeros libros que yo pude conseguir de la década de los 50, que hablaba sobre ovnis y sobre este experimento Filadelfia. Fue el primer libro que habló de él, en donde a través de una persona que ha tenido varios seudónimos, dicen que ellos vieron cómo este barco definitivamente desaparece. Las más altas autoridades militares de Estados Unidos dieron el visto bueno en el mes de julio, y a principios de agosto se encendieron potentes aparatos que generaron un campo electromagnético enorme que rodeó al buque. A bordo, una pequeña tripulación. Mientras tanto, científicos y autoridades monitoreaban cada movimiento desde otro barco llamado el Liberty, el cual estaba a una distancia segura. En ese mismo barco estaba a bordo el marino Carlos Allende. Se dice que el campo electromagnético comenzó a generar una enorme niebla verde que comenzó a cubrir el barco. Minutos más tarde, y después de extraños efectos visuales, el barco desapareció de los radares. Pero eso no era todo. La tripulación de Liberty presenció además la desaparición física del barco, el cual solo dejó aguas turbulentas que azotaban frente a sus ojos. No nada más desapareció, sino utilizando una técnica que obviamente hasta la fecha no se sabe. Movieron al barco, a este gran destructor, no digamos ya en lo que era la visión del tiempo, sino también del espacio, o sea, lo movieron en otra dimensión. Cronistas del experimento Filadelfia aseguran que el barco apareció por tan solo unos segundos en el muelle de Norfolk, Virginia, a 500 kilómetros de ahí. Segundos después, desapareció de Norfolk y reapareció en Filadelfia.
otra vez en medio de la densa niebla de ozono. El experimento parecía ser un éxito, ya que el barco estaba totalmente ileso, aunque la tripulación no tuvo la misma suerte. Parece que algunas personas quedaron deformes, quedaron, por decir, partidas a la mitad, o un miembro, su brazo, su pierna quedó en otro lugar, y realmente fue una situación bastante fuerte, bastante aberrante, porque si bien lograron hacer que el barco desapareciera, gran parte de la tripulación quedó mutilada. El único testigo ocular aseguró que no solamente había mutilaciones, sino que los marinos que se encontraban en cubierta se fusionaron con el barco. Es decir, regresaron de la desmaterialización agonizando, ya que sus cuerpos quedaron molecularmente enganchados al barco. Que al regresar el barco, se ve una persona, por ejemplo, que nada más estaba con el torso encima de lo que era la superficie del barco, del Eldridge, o se veía un brazo solamente por ahí saliendo en algún lado de lo que era el barco. O sea, que tú ves que ahí se fusionó lo que era la estructura metálica con la estructura, vamos a decir, viva de los diferentes tripulantes. No te puedo afirmar si esto de alguna manera nos hable de que alguna persona sobrevivió. Yo pienso que sí. A las familias de los que no sobrevivieron se les dijo que habían muerto en combate o en algún accidente en alta mar. Era un secreto que definitivamente tenía que estar muy bien guardado. Yo me atrevo a decir que sí sucedió, más que nada porque no fue más que un éxito, fue un fracaso muy sonado. Dicen el dicho popular, ¿no? Cuando el río suena, agua lleva. Si esto no hubiera sido nada importante, pues no hubiera pasado a mayores. Pero yo siento que ahí sí tocaron, y sobre todo mi punto de referencia más importante es quién era el director. Nicolás Tesla era un científico de primer orden comparado con un Guillermo Marconi, con un Niels Bohr, con un Alberto Einstein. O sea, si hubiese otra persona, tal vez. Existe una leyenda muy conocida entre los marinos del muelle de Filadelfia. Relata la pelea de unos marinos en un bar a altas horas de la noche. Marinos que, ante la mirada atónita de los que aún permanecían en el lugar, comenzaron a aparecer y desaparecer. Esos marinos eran sobrevivientes del experimento oculto por la Marina estadounidense. Incluso se cuenta que el barco fue desmantelado y vendido a otra nación. El barco, después de esto, le quitaron el equipo, él siguió funcionando y no sé, el último referente que tengo es que en el año 1999 el USS Eldridge, investíguenlo, está asignado, después de haber servido a la flota de Estados Unidos, se le vendió a la Armada de Grecia, era Armada griega. Entonces a lo mejor todavía sigue por ahí haciendo sus devenires en el mar Egeo. Pero regresemos en el tiempo para destacar que Morris K. Jessup, el autor del libro que destapó el experimento Filadelfia a las grandes masas, aparentemente en 1959 hizo un descubrimiento que demostraba la veracidad del hecho e iba a compartirlo con un colega llamado Manson Valentine, pues le hizo una llamada en donde acordaron verse al día siguiente. Sin embargo, el 20 de abril de 1959, Morris K. Jessup fue descubierto muerto al interior de su vehículo, el cual estaba encendido. Una manguera conectaba el escape con el interior del auto. Murió intoxicado y jamás se supo nada de su descubrimiento acerca del experimento Filadelfia.